Vamos a grabar entonces. Ya, aceptar. Ok, vamos entonces, allí me parece que está grabando. Bien, comentarles que ya hemos visto a las personas que se unieron, ya vimos el capítulo uno, vimos el capítulo 2, estuvimos viendo allí algunas de las caras del capítulo 3. Fíjense que estuvimos repasando allí y vamos en el capítulo 4. Capítulo uno que vimos las necesidades, ya las necesidades allí, algunas de las necesidades vimos el capítulo 2, ya, y fuimos haciendo un repaso a los que lo necesitan allí. Pueden allí a lo mejor escribir ahí en el chat si alguien lo puede ir leyendo de los antiguos y puede a lo mejor compartirlo. Sería súper bueno si alguien dice, oh, sabes que yo no lo tengo y me gustaría poder estudiarlo, lo podemos compartir, qué es lo que hemos estado hasta ahora estudiando. El hombre más que materia. Este es el capítulo que nos tocaba para el repaso para esta vez, ¿ya? Este es el repaso que nos estaba tocando ahora, el hombre más que materia, ¿ya? Y es muy bueno lo que allí mencionaba, los que estuvieron haciendo el repaso, los que estuvieron allí a lo mejor leyéndolo y, y que pudimos ver algo nuevo allí, ¿ya? Cómo esto, por ejemplo, se van comunicando, que ya hemos visto que el hombre es creado tanto materia, que es este cuerpo físico, pero también tenemos, por ejemplo, tenemos esa parte que es del espíritu del hombre, que tiene que ver con la mente del hombre. Fíjense que tiene que ver con esa área. Y tiene que ver con esa área que no es tangible, que no la podemos tocar, como son los pensamientos, cómo es la justicia. Me encantaría tocar a la justicia, verla o a lo mejor inyectarnos un poco de justicia, pero sabemos que eso no es posible, ¿cierto? Eso es algo finalmente que tiene que ver con esa otra parte que no es materia, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el hombre no solo es un cuerpo, sino que hay algo también que va más allá y nosotros que los que creemos que somos creados tanto algo físico, pero que también somos espíritu. Fíjense. Y allí están hoy día hablando, está hablando este capítulo 4 de estas necesidades espirituales. La necesidad espiritual tiene que ver con el amor, la libertad, la justicia, la armonía, la alegría, pero específicamente, fíjese, la seguridad, que son estas necesidades que de alguna forma nosotros comenzamos a recibir. Que sea desde la infancia, cuando no se suplieron de una manera, a lo mejor estos nutrientes no los recibimos, estos nutrientes porque son nutrientes, po. Fíjense que son nutrientes. El hombre no solo necesita comida, sino que también necesitamos esto, la armonía, la seguridad, la libertad. Dios nos crea con esas necesidades. Bien, el cerebro dice que no es capaz de procesar la libertad ni la alegría. Cuando me refiero a cerebro, me refiero a esto de lo físico. No, la mente es algo que no se puede tocar, fíjense, pero el cerebro sí, porque es algo físico, algo que yo sí puedo tocar, que es materia. Entonces dice que esto no es capaz de procesarlo, el cerebro no es capaz de procesar la libertad ni la alegría. Por eso, porque una cosa física, porque es algo solo físico. Recuerden que cuando Dios hace al hombre, no solo lo hace el cuerpo físico, sino que además le hizo ¿qué? Le hizo, dice que le dio aliento de vida. Fíjense que le da aliento de vida. Y cuando le da allí el aliento de vida, ¿qué podemos darnos cuenta? Que allí es cuando el hombre se puede mover, el hombre puede pensar. Fíjense que mientras éramos solo esto, un cuerpo era difícil, pero Dios coloca allí el aliento de vida. Y a través del aliento de vida nosotros nos vamos dando cuenta que allí, desde allí en adelante, fíjense que el hombre es capaz de colocarse en pie, de pararse, de mirar, de observar. Entonces, allí nos damos cuenta cuán importante fue el aliento de vida. Porque cuando el aliento de vida vuelve a Dios, Dios lo dice, cuando el aliento de vida vuelve a Él, ¿qué le pasa al cuerpo, a lo físico, a esto que tiene el hombre? Dice que vuelve a la tierra, vuelve a la tierra, simplemente vuelve a la tierra. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Dice que el cerebro no es capaz de procesar la libertad ni la alegría. Dice por eso, porque una cosa física nunca puede tener una necesidad espiritual. Descubrimos que el hombre entonces sí tiene un espíritu. Fíjense que es interesante allí, porque una cosa física nunca puede tener una necesidad espiritual. Es difícil que tenga una necesidad espiritual. Y una necesidad espiritual tiene que ver con esto, con la libertad, con la justicia, con la armonía, con la seguridad, con la protección, con la validación. Esas son necesidades espirituales. Otra prueba de que el hombre tiene espíritu es la forma en que se satisfacen las necesidades físicas. El estómago nunca tiene la capacidad de ir al refrigerador, por ejemplo, por sí mismo por comida,
Solo envía una señal a través del hambre y entonces el espíritu se encarga de darle al cuerpo lo que necesita. Igual que una planta no puede ir a buscar agua por sí misma, sino que hay que acercarle el agua a la raíz para que la tome. Así el estómago debe depender de un espíritu para que se satisfaga su necesidad. Además, dice la negativa, dice, a comer demuestra que el hombre tiene un espíritu, porque una cosa física nunca podría renunciar a su necesidad. Pero como el espíritu toma la decisión, fíjese que si viene desde tomar una decisión. Fíjese, ¿cuándo podemos tomar decisión? Cuando el hombre tiene un espíritu. Porque si, cuando recién podríamos decir allí, cuando el hombre, su cuerpo no tiene espíritu, o que sea, el aliento de vida se le quita allí al hombre, fíjense, no puede, po. ¿Cómo queda? Queda sin vida. Alguien dice, no, ya no tiene, ya no está. ¿Cuándo nosotros podemos tomar decisiones? Cuando ahí están esas necesidades allí del espíritu. Dice, pero como el espíritu toma la decisión de comer o no comer, el hombre puede renunciar a satisfacer la necesidad física. El espíritu no puede ser obligado a obedecer la petición del cuerpo. Puede tomar la decisión de decir no cuando el cuerpo le pide comida a través de la sensación de hambre. Por lo tanto, solo un espíritu puede alimentar al cuerpo. Muchas veces nosotros decimos, no, porque me está pidiendo, pero finalmente yo tengo que tomar una decisión. Y fíjense que la decisión se toma de acuerdo a qué, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a qué se puede tomar. Fíjense, de acuerdo a qué se pueden tomar las decisiones. ¿Cuándo alguien toma decisión? Cuando tiene conocimiento. Cuando las personas tenemos conocimiento, desde allí nosotros tomamos una decisión. ¿De acuerdo a qué? A la información que ha ingresado. Recuerden que en el fondo la información es tan importante. La información que nos llega, cómo procesamos. Allí vimos cómo procesamos la información. Yo le mostré ese círculo, cómo nosotros vamos procesando la información. Estos niveles, cómo podemos procesar la información. Las creencias, los pensamientos que se van generando allí. Ahora, para el hombre las necesidades espirituales están por encima de las necesidades físicas. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Recuerden a Jesús cuando Jesús fue tentado. Su, esta parte, lo físico, esto que nosotros podemos tocar, esta parte que es materia, esto que está compuesto de materia. Recuerden a Jesús cuando estuvo en el desierto. Su cuerpo le pedía comida, pero Jesús tomó la decisión que no iba a comer durante un tiempo. Su cuerpo se lo pedía. Le podemos decir, el hambre, el cuerpo estaba teniendo una necesidad corporal. Y Jesús no atendió esa necesidad hasta cierto tiempo, 40 días después. Es más, él tiene poder en ese momento para poder comer. Y Jesús dice que no. Y no de esa forma, porque tenía que hacer un milagro, fíjense. Aunque no es físico ni visible, el espíritu conecta los dos hemisferios de nuestro cerebro. El cerebro no puede producir la corriente que necesita, sino que la energía la produce lo que piensa el espíritu. Pero el espíritu tampoco puede existir por sí mismo, necesita amor, que es información, que es lo que yo les estaba comentando. O sea, no puede existir por sí mismo, necesita amor, que es información y se convierte en electricidad para el cerebro. Por ejemplo, si yo pienso que finalmente un niño, por ejemplo, que crece con apego seguro, donde encontró seguridad, confianza, donde había calma en la casa, había tranquilidad, había paz, piense que en ese niño niño confía en los demás. Ese niño le es más fácil confiar en los demás, amar a los demás, querer a los demás, no enjuiciar tanto a los demás. Saben que las personas están allí y es más, a medida que va creciendo le van dando, va teniendo mayor seguridad, mayor seguridad. ¿Y qué va a suceder? Esta persona es mucho más confiada también en los demás. No vive con tanto miedo. Entonces, fíjense que allí la idea es que desde cierta edad nosotros podamos pasar desde los padres. Ahora, cuando ese apego no se da, es triste porque tenemos que empezar a ver desde dónde lo vamos a obtener de forma verdadera o correcta. Ahora dice, nada físico puede crear su propia corriente.
No puede ser. Tiene que venir desde afuera, tiene que venir desde el exterior. Sin espíritu no podríamos pensar, no tendríamos necesidades espirituales, no sentiríamos, no veríamos, no leeríamos, no tendríamos capacidad de juzgar, no tendríamos responsabilidad, moralidad, espiritualidad, no podríamos movernos. El espíritu no es el resultado del cerebro. Acuérdense que el cerebro, hay mucha gente que dice, no, es que son la corriente eléctrica. Pero fíjense que va más allá. Tiene que ver con esta información. Y fíjense que tiene que ver con el amor, tiene que ver cómo procesamos, tiene que ver con estas creencias que están allí. Porque de una cosa física nunca puede salir algo espiritual. Piensen en esta misma botella. Esta botella, esta botella solo tiene materia, es solo materia. Nada más que materia, eso es todo lo que es, nada más que eso. Entonces no puede pensar, aunque yo la tire, la golpee, la rete, no siente, no siente, efectivamente no siente. Un lápiz, todas las cosas que son solo es materia. Cuando a mí me hace que yo pueda ver, oler, pensar, decidir, es cuando hay un espíritu, cuando allí hay pensamientos, cuando allí hay ideas, cuando fíjense que eso es muy, muy interesante. Y me encantó lo que dice aquí, miren, mis queridos. ¿Por qué los jóvenes y adolescentes están pendientes de sus teléfonos? ¿Buscan en el teléfono necesidad física o espiritual? ¿Qué están satisfaciendo allí? ¿Atención? ¿Qué están armonía? ¿Se sienten allí no juzgados porque solo miran la pantalla y no le están diciendo nada? ¿Se sienten tranquilos, relajados? Fíjense, o están satisfaciendo una necesidad física. Fíjense que es interesante porque la gente está adicta a estos falsos consuelos que decíamos, como una pantalla, como la comida. ¿Por qué voy allí? Es obvio que solo por necesidad espiritual. Pasar horas en las redes sociales necesitan alimento espiritual, pero la información que reciben a través de sus teléfonos no satisfacen sus necesidades y están cada vez más hambrientos de amor y de aprecio y amistad. Por eso después ya dedico más horas y más horas y más horas necesito. El comportamiento de los jóvenes demuestra que tienen un espíritu que tiene algunas necesidades absolutas que tienen que ver específicamente con el amor. Ahora, mis estimados, vimos allí que habían algunas preguntitas, después vamos a ver algunos comentarios, algunas preguntas, a ver si podemos aclarar de allí o no. ¿Cuáles son las necesidades espirituales del hombre? Ya vimos que tienen necesidades del amor y del amor allí que podemos decir que es seguridad, que es confianza, que es alegría, que es armonía. Esas son las necesidades. Estamos buscando. Hay mucha gente que se porta bien para obtener de los otros validación, aceptación. ¿Cuántas veces hacemos eso? No, nos comportamos de cierta forma y estamos tratando de qué? De satisfacer las necesidades del espíritu del hombre. ¿Por qué las necesidades espirituales no pueden localizarse en el cerebro? Porque fíjense que el cerebro, finalmente lo que vemos allí, el cerebro es algo físico, po, algo que se puede tocar. Y esto estamos hablando de algo espiritual, algo que no es tangible, algo no tangible. ¿Puede una cosa física tener una necesidad espiritual? Bueno, ya vimos que no, que efectivamente no. No, esto no va a tener una necesidad espiritual, esta botella, este computador. Fíjense que esas cosas no tienen una necesidad espiritual, no lo tienen. Usted puede, una cosa física, a un muerto, piensen en un solo, en alguien muerto. Usted lo puede patear, lo puede cortar, no siente. La persona no siente. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese espíritu allí, no está. Ahora, ¿quién toma la decisión de satisfacer las necesidades físicas? Finalmente, fíjense, nosotros a veces decimos, no, es que es el estómago, pero fíjense que podíamos ver que no era así, que no era así. Y finalmente el 5, ¿por qué el hombre no puede renunciar a sus necesidades espirituales? ¿Por qué no puede renunciar a sus necesidades espirituales? A mí me gustaría que esa la pudiéramos después. ¿Por qué el hombre no puede renunciar a esa necesidad? Y fíjense que hay personas que la necesidad espiritual la están satisfaciendo, como vimos por los jóvenes, en un móvil. Hay gente que quiere satisfacer esa necesidad ¿dónde? En la comida. Hay gente que quiere satisfacer esa necesidad en un trabajo.
Hay gente que quiere satisfacer esas necesidades de aprobación, de reconocimiento, en estos falsos consuelos. Pero todos vamos, hasta un ateo va de alguna forma porque tiene necesidad de aceptación, de validación, aceptación de reconocimiento, de importancia. Vamos en busca de poder satisfacer estas necesidades que Dios puso allí. Y finalmente dice, ¿por qué el cerebro no puede crear su propia corriente? ¿Por qué nosotros no podríamos crear nuestras propias necesidades? Y espiritualmente, por eso, ¿por qué el hombre no es capaz? porque Dios es la fuente, la creación. Gracias, hermana Eli. Bien. Bien, aquí les quiero dejar cómo podríamos llegar aquí. Y fíjense que aquí que es interesante, porque ¿han visto a las personas adictas a algo? Comienzan con poquito, ¿cierto? Y después nos vamos viendo más dependientes y más dependientes. Y tiene que ser más, tiene que ser más, y tiene que ser mucho más. Pero allí recién hablamos por qué el cerebro no puede crear su propia corriente. Nosotros no podemos hacerlo porque nosotros somos criaturas. Nosotros no podemos satisfacer esas necesidades porque desde afuera satisfacemos la necesidad de comida, de aire. Fíjense, nosotros no somos creadores. Hay un solo creador. Y Él es el creador tanto del amor, es el creador de satisfacer ambas necesidades. Porque Él creó la tierra. Fíjense, de allí tomamos los nutrientes para alimentarnos también. Él hizo las cosas físicas y de allí nosotros tomamos. Solo que el hombre ha ido procesando las cosas de la tierra, los alimentos de allí, les ha ido dando él su propia, podríamos decir, su propio proceso y que a veces ha sido dañino, pero finalmente lo ha tomado desde allí. Bien, mis estimados, quiero que allí algún comentario, me gustaría mucho poder escucharles también qué fue lo que ustedes pudieron aprender. Bueno, la Biblia habla de mente, de corazón, cuando habla sobre los pensamientos. Entonces, por eso, eh, ¿cómo se inicia esta nueva enseñanza, esta revelación? No es una nueva enseñanza, así que no, es una revelación. Y como conversamos con Lucy, siempre el Señor ha tenido verdades presentes y eso es lo que queremos nosotros, tener más, eh, un escrito está para poder enseñarlo a los demás. Ah, dice allí Sandra, ahí se dice, no lo separa, al contrario, polvo de la tierra más aliento de vida, que es lo que habíamos estado, dice, es el alma. Bueno, lo que sí nos queda claro es que Dios puso necesidades en nosotros. Amén. Amén. Eso no lo podemos, eso No, está no clarito lo que Dios, olvido, claro. no, no, Dios puso necesidades en nosotros y esas necesidades de amor, o sea, todos las tenemos. Hay gente que las busca de alguna forma, solo que en fuentes a veces equivocadas, pero vamos de alguna forma satisfaciendo nuestras necesidades de amor. La mejor forma para satisfacer, la más eficiente para satisfacer nuestras necesidades de amor es ir al Padre. O sea, Mira, de allí es ir al Padre, es ir al Padre, es crear ese vínculo que a lo mejor no crecimos en vínculos seguros, crecimos en vínculos ambivalentes, desorganizados, ansiosos, que era mi vínculo. Y yo allí crecí mucho, conviví en ese vínculo y me relacionaba desde allí, pero la angustia de perder algo, incluso perder un trabajo, no tener esa seguridad, siempre una cuestión espantosa de no poder hacerlo. Pero la necesidad, o sea, esas necesidades que tenemos de amor, porque son necesidades de amor, esa necesidad Dios la puso allí porque Él quiere satisfacerla. Él desea satisfacer esa necesidad nuestra para que así nosotros también podamos satisfacer las necesidades de otros. Ahora, eh, no es oye, no es algo hermano, fácil. disculpa Lucy, en el espíritu de profecía hay muchas eh, citas que hablan que el Señor es la fuente de todo. He encontrado varias citas, especialmente en el deseado de toda la gente, en el ministerio de curación, de que el Señor es la fuente de esas necesidades. Entonces, de eso es ineludible, o sea, lo tenemos súper claro. Sí.
Y reconocer, miren, lo que Dios quiere es que reconozcamos, tengo necesidad de aceptación, tengo necesidad de que me validen, tengo necesidad de ser importante, de llamar la atención. Cuando más vamos identificando cuáles son nuestras necesidades que tenemos de amor, de armonía, cuando nos damos cuenta que tenemos necesidad de armonía, es cuando finalmente a veces cedemos a todo lo que nos dicen, cedemos, cedemos, cedemos. ¿Y por qué? Porque queremos llevar la fiesta en paz. Entonces allí lo que tengo es una enorme necesidad de armonía. Entonces es muy bonito allí darme cuenta mis necesidades, que Dios me vaya, hoy me enojé por esto, ¿qué es lo que quiero tomar? ¿Qué quiero? Que me acepte, que me valide, que esta persona, por ejemplo, no sé, quiero tener su atención. ¿Cuántas veces desde allí? Entonces es identificar qué estoy buscando en los demás para poder irme hacia la fuente verdadera y empezar a decirle, mire, Señor, estoy tomando, no sé, de Gerardo, de Heidi, estoy molesta con Heidi porque Heidi no hizo esto, yo quería que Heidi hiciera esto. A veces nuestra falta de seguridad nos lleva a ser súper controladores con otros y a ser un poco validadores con los otros. Porque yo tengo una necesidad que se haga así a mi manera, porque si no se hace a mi manera, eh, si no se hace a mi manera, me siento inseguro, me da miedo, y si no es así. Pero es porque todavía yo tengo ciertas creencias y pensamientos que como cuando era niño y ahora ya que soy adulto, sí lo puedo resolver. Y sí lo puedo hacer ahora. Y puedo seguir tomando de Dios, ya no necesito estar tomando de los demás. Y acuérdense que tomo para dar, tomo para poder satisfacer y ayudar también a otros. Pero ya no me esclavizo. Por ejemplo, sé que tengo que dormir y descansar. En cambio, antes cuando vivía de los otros, validándome de los otros, ¿qué hacía? Me quedaba hasta las tantas de la noche, dormía mal, comía mal, no me preocupaba. Entonces después yo terminaba enfermo y terminaba enojado con las otras personas porque creo que se aprovecharon de mí. Pero fui yo que finalmente, buscando satisfacer esas necesidades de amor, esas necesidades allí que tengo, terminé yo enfermo. Porque yo quería obtener algo de los otros y termino enfermo. Pero finalmente cuando también me cuido ¿para qué? Para estar mejor, ya de verdad que no puedo ir Carolina, no puedo Francisca hacer esto hoy día, em, tengo que descansar, mañana tengo que trabajar, si no me cuesta estar concentrado. Fíjese que ya no tengo la necesidad, incluso tengo la necesidad de decirle al otro que no. Entonces no voy a terminar enfermo, porque ya no es ella mi fuente de amor, de satisfacción. Bien, mis estimados, ¿les parece que podamos, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguien más? Bien, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos siga ayudando para seguir satisfaciendo allí nuestras necesidades en Él, para que Él siga colocando las verdades en nuestra mente, que siga colocando allí las verdades. Bien, vamos a orar para que el Señor nos pueda acompañar. Querido Padre, gracias por estos momentos donde tú nos ayudas también a identificar cuáles son nuestras necesidades, dónde estamos queriendo, Señor, obtenerlas y darnos cuenta que la única fuente más grande que puede suplir esas necesidades y 100% es en ti. Querido Señor, ayúdanos así como le ayudaste a muchos de tus hijos en el pasado a ver esas necesidades que tenían, a descubrir las verdades y esas mentiras con las que a veces continuamos creciendo. Señor, ayúdanos a verlas y no solo a verlas, sino a suplirlas, pero a suplirlas en el lugar correcto. Ayúdanos a amar a los demás de verdad, no por egoísmo, no porque yo tenga una necesidad, sino que hacerlo, Señor, porque tú, mi Padre, así lo quieres y así lo deseas. Y es la forma en la que podemos vivir plenamente felices, cuando podemos darle desde el amor y no desde el egoísmo a los demás o desde el orgullo o desde otras conductas, Señor. Gracias por estar. Te ruego en esta hora una bendición por el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos convence, que nos enseña, que nos anima, que nos consuela. Por ese Espíritu, Señor, que puede hacer en cada uno de los presentes. Que mi Señor, tú seas su mayor satisfacción, que tú seas su gozo, que tú seas el anhelo de su vida. Y que si no desarrollaron apegos seguros en algún momento en su primera infancia,
Todavía, Señor, están a tiempo de poder hacerlo, porque tú sí los puedes proteger, porque tú sí los puedes acompañar, porque tú sí les puedes dar paz, porque tú sí les puedes dar seguridad, porque tú sí les puedes dar gozo y alegría, porque tú les puedes dar esa fortaleza y la valentía que a lo mejor en algún momento no recibieron. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis queridos, un abracito.